Bien, iniciamos entonces la siguiente parte con la que cerramos prácticamente. Y eh, haciendo un breve resumen más o menos de lo que vimos en en las últimas diapositivas. Rápidamente dijimos que a las condiciones de temporadas y diarias, por temporada y diarias, de una región que incluyen la temperatura, viento, precipitaciones, se le denomina clima. Y hicimos, perdón, una comparación entre los climas entre México y Argentina, dependiendo su ubicación geográfica. México en el norte, Argentina en el sur del continente, y veíamos la diferencia que había entre las estaciones del año entre cada uno de los países. Mientras que aquí nosotros estamos este, eh, con una temperatura elevada, con un calor fuerte en el verano. Ellos en el verano eh, están en tiempo de fríos. Para ellos el verano es en diciembre, para nosotros el verano es en agosto. ¿Ok? Entre, entre, entre agosto, entre mayo y agosto es el tiempo más cálido. Y decíamos también que cuando viéramos en la pregunta que se refiriera a un fenómeno natural, ¿sí? que, cuyas características tuvieran tempestad con carácter ciclónico y de gran poder destructivo, estamos hablando de un huracán. Es la manera de identificar las características para comprender las respuestas y no aprender pregunta y respuesta. Cuando hablamos de un fenómeno natural y hablamos de un sistema tormentoso, cuando habla de tormentas y la evaporación del agua con vientos superiores a los 110 kilómetros, estamos entonces hablando de un huracán. ¿Ok? También nuestras características. Únicamente que en este tipo de fenómenos se dan en el área del Mississippi, al otro lado del mundo, y este tipo de características en nuestro continente, en nuestra área, en nuestro lado del mundo, es a lo que llamamos nosotros el huracán. Los fenómenos naturales son situaciones que ocurren en la naturaleza en las cuales no interviene el hombre, únicamente la naturaleza este, interviene. Y estamos hablando de erupciones de volcanes, tsunamis, los huracanes también, por supuesto, las tormentas, los tifones, las trombas, este tipo de situaciones, los tornados que conocemos más comunes aquí en América también son fenómenos naturales. ¿Ok? Y también veíamos la clasificación de los fenómenos naturales hidrológicos y meteorológicos. Hidrológicos cuando interviene el agua, meteorológicos cuando interviene o cuando son fenómenos que no tiene que ver el agua. Por ejemplo, decíamos que el, la letra A estaba asociada con los meteorológicos porque se refiere al agua. La letra B también porque tenía que ver con huracanes, viento y agua. Y la letra C también hablaba de los fenómenos meteorológicos. eh, bueno, las tempestades dijimos eran, sí, esto tal cual, fenómenos meteorológicos, los huracanes y las nevadas, perdón, en las que no intervenía el agua, pero en los tsunamis, los maremotos y las sequías, está presente el agua, por lo tanto estamos hablando de fenómenos hidrológicos. Suele poderse confundir los fenómenos meteorológicos con los hidrológicos cuando en los meteorológicos interviene también el agua, pero puramente meteorológicos estamos hablando de las tempestades, huracanes y nevadas. Ok, en la siguiente diapositiva analizábamos la cuestión de los movimientos telúricos que tenía que ver la distancia, la intensidad, la temperatura y la magnitud. Pero la temperatura no era un fenómeno que tuviera que ver con el movimiento sísmico, porque no tiene nada que ver la temperatura con un terremoto o con un sismo sencillo. Bien, entonces afecta en la distancia porque a mayor distancia, mayor destrucción. La intensidad también porque pueden ser fuertes en la escala de Richter, pueden ser muy elevados o pueden ser menores. Y también la duración tiene que ver con el tiempo que dura el sismo
a veces suelen parecer interminables cuando duran mucho tiempo. Quisiéramos que acabaran rápidamente, pero duran unos segundos que nos parecen muchos tiempos. Hablamos de los compuestos sílicos, también de las rocas. En este sentido es el compuesto de lo que están, ah, de lo que están compuestas las rocas. No el acomodo, sino las rocas que forman las placas tectónicas o el subsuelo, ¿sí? De acuerdo a los compuestos sílicos, estas casas edificadas por ejemplo, aquí en Jalisco, que nuestra zona es una zona llena de jal, es muy fofo, la parte del subsuelo es muy suelta, entonces tenemos movimientos telúricos de carácter destructivo, porque son nos afectan más que en zonas donde el subsuelo no es tan, tan suelto como el de nosotros. Y los fenómenos demográficos corresponden con las variables relativas en el caso de la cantidad de vehículos en la sociedad. ¿Por qué se determina como demográficos? Pues porque nos traen, uh, vamos, el hombre es el causante de, de que haya tanto vehículo en la tierra, en las ciudades, y por esa razón se considera un fenómeno demográfico. En el siguiente listado de desastres dijimos que los provocados por el hombre serán la deforestación, cambio climático y la extinción de la fauna. Un terremoto, un tsunami, un torbellino, un tipo de estos fenómenos son fenómenos naturales, pero no son causados por el hombre, aunque en cierta manera los provoca de manera indirecta, provocando el cambio climático, pero no se le asignan al hombre como un fenómeno que ocasione el mismo. ¿Bien? Por eso los conocemos como cambios los que no son provocados por el hombre. En la deforestación, sí. La extinción de la fauna también. El cambio climático pareciera que no, porque el hombre pudiera ser que no estuviera directamente interviniendo, pero la deforestación y la extinción de la fauna originan también un cambio climático, por eso se le asigna al hombre como el responsable de los mismos. Y el concepto que teníamos, decíamos, uh, las pérdidas económicas en las sequías, huracanes, inundaciones y sismos no se consideran fenómenos naturales, se consideran producto de un proceso antropogénico por haber construido asentamientos urbanos en dicho lugar. Si cerca del volcán de Colima, yo sé que es una zona sísmica, se siguen construyendo más y más y más y más casas. Entonces, el hombre es el causante de que haya pérdidas humanas en la zona, no la naturaleza en sí. La naturaleza viene por cientos de años o miles de años quizá haciendo su función y nosotros somos los que estamos interviniendo en el área y somos los causantes de las situaciones que se presentan. Y si vemos nosotros, por ejemplo, los desastres que se presentan después de un terremoto en una ciudad con una población muy numerosa, decimos que es un fenómeno demográfico. El fenómeno natural es el terremoto, pero el fenómeno demográfico es el que es ocasionado por las personas que viven ahí, las consecuencias sociales, las muertes, las pérdidas económicas, las pérdidas materiales son fenómenos demográficos, porque, vuelvo a el ser humano se establece en lugares donde no debería. Y los tipos de eventos, cuando estamos analizando una situación en estadística, decimos que son eventos aleatorios cuando no sabemos cuál va a ser el resultado, cuando no somos capaces de calcular ni aproximadamente cuál va a ser el resultado, ¿sí? La probabilidad de que vuelva a llover a la misma hora el año que entra, en determinado día, en determinada fecha, pues es muy improbable. Puede ser que pasen años y años sin que se vuelva a presentar una lluvia que inicie a la misma hora en el mismo lugar.
hablando de fenómenos naturales. Si hablo de eventos que ocurren en la sociedad o en un área demográfica, por ejemplo, si yo voy a una avenida y me fijo cuando el reloj marca exactamente las 12 del mediodía, qué vehículo está pasando por enfrente de mí en ese momento, qué probabilidad hay de que al siguiente día o durante los 365 días siguientes vuelva a ocurrir el mismo fenómeno, que vuelva a pasar el mismo vehículo exactamente por el mismo lugar a la misma hora. Pues es totalmente improbable. Es un fenómeno aleatorio, no voy a saberlo de definir. Cuando, ah, cuando un evento no puede ocurrir al mismo tiempo que otro, se le llama evento independiente. ¿Sí? Las cosas ocurren una sola vez y no pueden ocurrir dos veces al mismo tiempo. Pareciera una cuestión filosófica, pero estamos hablando de los fenómenos ah, que ocurren día con día. La colección de los resultados posibles de un experimento se le conoce como pues, espacio de eventos. Y decíamos, veíamos, por ejemplo, la mezcla de pinturas, los resultados que vamos a obtener al mezclar ciertos colores, los resultados, ese es el espacio de eventos. Bien, si yo pongo 10 macetas, en las 10 macetas siembro el mismo tipo de semilla en todas las 10 macetas y riego las macetas día con día a la misma hora con la misma cantidad de agua, ese espacio de eventos me va a dar resultados diferentes. La maceta uno puede ser que su contenido germine a, a los 7 o a los 10 días, 7 o 10 días, y otra puede extenderse un poco más, un poco menos, o quizá por minutos podría verse el cambio diferente si fuéramos capaces de medir con exactitud el momento en que eh, la, la caña germinada atraviesa la superficie de la que estoy hablando. Entonces esos resultados que van a dar son el espacio de eventos. Y dijimos entonces también que la estadística es un procedimiento de tipo inductivo y cuyas conclusiones son solamente probables. ¿Ok? Se pueden probar. Después dijimos que los eventos que estamos analizando aquí, íbamos a analizarlos del menos probable hasta el más probable. Entonces, el menos probable es que la semana no tendría día domingo. Todas las semanas lo tienen, entonces difícilmente va a ocurrir. Número 2, el 6 de enero se celebra en México el Día de Reyes. Sí, en la mayoría de los lugares. Eh, el- entonces, ese es el más probable. El número 3 dice, el primer animal que vea al acuario será una tortuga. No existe una posibilidad muy cercana, pero es más probable que vea una tortuga a que la semana que entra o esta semana no va a tener domingo. Todas las semanas tienen domingo. Sin embargo, el entrar al zoológico puede ser que vea una tortuga, es probable, pero lo más seguro es que vea un animal de tierra. Y en el mes de mayo lloverá en el Distrito Federal. Puede ser que llueva, es tiempo de lluvias, puede ser que no, ¿sí? Pero el 6 de enero se celebra en México el Día de Reyes. Sí, eso siempre pasa, así como siempre hay domingos en las semanas. Por eso se acomodan de esta manera. Aunque una pregunta de este tipo suele complicarnos un poquito porque no sabemos las costumbres incluso de las regiones. Entonces, nos podemos confundir hecho de que no sabemos si realmente también en el Distrito Federal o en México ocurren los fenómenos en las mismas fechas. No hay una seguridad, por lo tanto, puede confundirnos un poquito y entonces vamos a responder de acuerdo a lo que nosotros conocemos y entonces esto nos va a traer consecuencias que en el resultado del examen pudieran traernos un conflicto, ¿no? Ah, Desde el conjunto de todos los sucesos susceptibles de aparecer en un problema,
que interesan a la persona que hace el estudio se denomina población. O sea, todos los sucesos que pueden ocurrir en un problema y los resultados que yo puedo obtener, a esos resultados se les denomina población. Por ejemplo, las 10 macetas con las 10 semillas, estoy hablando de la población de semillas que yo acabo de plantar. Los resultados pueden variar y en la población pueden ocurrir fenómenos. Dice, identifica algunas de las características o métodos que se utilizan para tratar datos en la estadística, la computación, transformar y organizar. Ya estos fenómenos, estas diapositivas ya no las vi, ya no las vimos el día de ayer. Entonces, esta parte del video es un resumen del contenido y lo voy a detener aquí para que se pueda estudiar de manera independiente. Ok, entonces